Ya. Eh, la- las clases pasadas vimos la perspectiva individual de las personas dentro del comportamiento organizacional, pero ahora vamos a ver la perspectiva grupal dentro del comportamiento organizacional como tal. Bueno, voy a introducir a la perspectiva grupal. Los objetivos son los mismos, simplemente cambia el enfoque, que es en este caso con el grupo. ¿Qué vamos a ver? Primero hay que tener en cuenta la definición como tal de lo que es un grupo. Hay muchos autores que conceptualizaron el tema grupo. Sin embargo, el que más me parece que engloba muy bien la esencia del concepto es Kurt Lewin. Kurt Lewin nos dice que el grupo como tal se caracteriza por ser un todo dinámico donde existe interdependencia de sus miembros. Es decir, o a qué se refiere como tal la interdependencia de sus miembros, a que no existe una similitud, o sea que dentro del grupo no se caracteriza porque todos son iguales, sino porque cada uno es diferente, sin embargo depende, interdependencia, o sea, no hay una dependencia interna. ¿Por qué? Porque se agrupan para perseguir un mismo fin o un mismo objetivo. El grupo. Turner en el año de 1984 nos dice específicamente o define como tal al grupo como un conjunto de miembros que comparten una misma identidad social, donde sus miembros se perciben como una categoría social. O sea, todos estos miembros se perciben a sí mismos como, no como iguales, sin embargo, como que siguen un mismo objetivo. Que quede eso muy claro. O sea, no se ven como iguales, sin embargo, siguen un mismo objetivo y eso es lo que les hace reunirse o agruparse como tal. Otra definición que es de Baron y Bain en el año de 1988, que me encanta. Ellos hablan bastante de psicología social. Entonces, vamos a ver conducta social en la 12, 13, en la 14, si no estoy mal. Se ve conducta social y ahí vamos a ver, y ahí siempre se va a ver a Baron y Bain. Ellos son los creadores del libro de psicología social, décima edición, si no estoy mal, tercera edición, creo que es no, décima edición. Ellos hablan de todo, hablan de la disonancia cognitiva, de los estereotipos, de los prejuicios, de actitudes y demás. Bueno, ya me fui por la tangente en ese sentido, pero bueno. El Baron y Bain en el año de 1988 nos dicen que el grupo es un sistema organizado compuesto por dos o más individuos quienes se relacionan en tal forma que el sistema de actividades cumple con alguna función. Es decir, hacen cosas en función de. Cuenta con un conjunto determinado de relaciones de roles entre sus miembros. Cada miembro del grupo tiene un rol específico dentro de la dinámica del grupo para que éste funcione de forma coherente y directiva y, por lo tanto, posee un conjunto de normas que regulan la función del grupo y de cada uno de sus miembros. Es decir, todos los grupos sociales tienen ciertas normas. Todos los grupos. ¿Sabes qué? O sea, ¿por qué? Porque el ser humano siempre se maneja por normas y eso le permite, más que encasillar, direccionar su conducta en función de los objetivos que busca, sin sobrepasar los límites humanos establecidos. Cuando hablamos de grupo, es importante mencionar a Gordon. Gordon en el año 2001 indica que para que podamos llamar grupo a un conjunto de personas se deben satisfacer los siguientes criterios. Son cuatro específicamente y hay que tener mucha atención. Primero, los miembros deben visualizarse a sí mismos como una unidad, es decir, como uno solo. Si no existe, y siempre cuando se habla de grupos o de aquí, siempre suele confundirse el término grupo con comunidad, sin embargo, son parecidos. O sea, no son no son iguales, pero es- se relacionan de forma independiente. Cuando se habla de comunidad, o al menos cuando uno estudia psicología comunitaria, le explican, le dicen que lo que le da sentido a una comunidad, a un grupo en sí, es eso, el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia es lo que le caracteriza a un grupo. Y para que exista sentido de pertenencia, tienen que los miembros visualizarse como un solo, como una unidad, que persiguen un objetivo en común. El grupo debe brindar recompensas a sus miembros. Es decir, si existe un grupo que busca eh, una campaña de protección animal,
Un tipo de recompensa para estos miembros que de algún modo, o sea, se dedican a proteger a los animales domésticos de las zonas urbanas, puede ser otorgarles un hogar, tal vez esterilizarles y verles en un albergue. Entonces tiene que brindarse recompensa. Esa es más o menos como el conductismo. O sea, si a mí no me recompensa, a ver que no, no, por ahí no voy. Tercer punto, cualquier cosa sucedida a un miembro del grupo afecta a todos. Cuando existen los grupos, y eso te hablan en psicología de grupos también, eh, es en este grado de pertenencia tan fuerte y el grupo a veces cuando es muy unido suele tener una cohesión muy fuerte, suelen unirse bastante. Entonces, cuando los grupos son así, algo que le pasa a un miembro del grupo les afecta a todos, no solo por el sentido de pertenencia, sino por la jerarquía o incluso los roles que manejan dentro de los grupos, porque si a mi jefe le pasa algo, eso va a interferir, si al director, más que jefe, aquí no vamos a usar la palabra jefe porque se habla de grupos, mm, si al líder, cuando se habla de grupos hay que hablar de líder, hay uno que siempre sobresale, entonces si al líder le pasa algo, eso repercute en los demás miembros del grupo, porque hay algunos que como ya tienen roles definidos, tienden a colapsar en ese sentido. Ok, y ahora, ¿quién se hace cargo? Porque incluso en eso interviene también la personalidad de cada uno, según el tipo de grupo y demás. Los miembros como tal deben compartir una meta en común. Estos son las partes. Bueno, esto de aquí es lo más importante que tienen que saber con respecto a un grupo. Después se van a enterar por qué les estoy dando los grupos. ¿Por qué es importante conocer los grupos desde la perspectiva del comportamiento organizacional? Ya mismo se van a enterar. ¿Por qué? A ver, características de un grupo. Esta parte me gusta. Existen ciertas concepciones vistas sobre lo que es un grupo. Por ejemplo, un grupo está formado por dos o más personas, comparten creencias y sentimientos, lo cual conforma la cultura del grupo, comparten una meta en común, interactúan entre sí, establecen normas grupales aplicables a todos los miembros. Son las características que van a destacar o a definir al grupo como tal. Clasificaciones de los grupos. Existen dos clasificaciones básicas que son los grupos formales y los informales. Los grupos formales son aquellos grupos que tienen una estructura, como su nombre lo dice, formal, definida, tienen una estructura bien definida y trabajos y tareas asignados a cada miembro, así mismo como su comportamiento está regulado y establecido por normas grupales y el cumplimiento de estos. Las metas establecidas de grupo. Un grupo puede ser una empresa. Eso, quiero que se entienda, por ahí va. Un grupo puede ser el área de talento humano, puede ser el área de marketing. Un grupo puede ser las amistades que se dan dentro del área de talento humano. Son grupos. Y en este caso, el de la empresa sería un grupo formal, porque es una estructura definida con trabajos, existen tareas asignadas a cada miembro de la organización. El comportamiento de los miembros de la organización está regulado y establecido por normas grupales. Eso es un grupo formal en este caso. Los grupos no formales, es lo que les decía hace un momento, son aquellos que no están constituidos de manera formal, valga la redundancia y valga la explicación. No poseen una estructura, surgen de formaciones espontáneas, y me puse una tilde, no, en el lugar de trabajo como respuesta a la necesidad de contacto social. Un grupo no formal sería un grupo de amistades que se forma dentro del área de talento humano. Dentro del área de talento humano. Ustedes, ¿qué tienen? 10 colaboradores, son ahí en talento humano. Siempre hay grupitos, siempre. Grupito de uno, dos, tres. Dos personas o tres personas de ahí. Ese es un tipo de grupo informal. O el de aquí se lleva con el de acá y los tres almuerzan juntos. Ese es un grupo informal. No tienen una estructura como tal, no es que el de acá es el jefe de acá y tienen roles asignados dentro de la organización. No. Surgen de forma espontánea porque se conocen, porque tal vez como el de talento humano les va a hacer firmar los roles del área de acá de IT, les lleva. O sea, y se conocieron y se hicieron amigos y ya. Por eso dice, surge como respuesta al contacto social. Ah, eso es chévere. La clasificación de grupos. Existen otras clasificaciones aparte de la base, de la formal y no formal, que son más amplias y van a depender de su carácter. Por ejemplo, hay grupos de mandos, grupos de tarea, grupo de intereses y grupo de desempeño. ¿En qué se diferencian cada uno de estos grupos? De la siguiente forma. Un grupo de mando se fundamenta en el organigrama de la empresa.
¿Ustedes han visto alguna vez un organigrama de una empresa? Pregunta seria. ¿Saben qué es un organigrama de una empresa? Si no lo saben, igual díganlo por ahora. No, profe. Ya igual les van a enseñar, tal vez les van a enseñar. Después, cuando ustedes acaben la carrera, el día que acaben su carrera, me tienen que venir a mí, es decir, ¿sabe qué? Ya acabé, me gradué. Le voy a invitar al grado. Gracias a usted, Sí, profe. con bases de Primerito usted, profe. Primerito en la mesa de mi casa. Ahí. déjenle indico, a ver, un organigrama. Yo creo que tenía el de mi universidad. Organigrama. mm, voy a ponerle la católica. Ese creo que ese está, aquí está. Ese está a la vista de todos. Este es CDMA 3. El organigrama es un mapa conceptual, literalmente. Este es un organigrama. Este es el organigrama de mi universidad, de la del pregrado. El organigrama representa las funciones, roles de cada quien. Y este es un general, de solo de la matriz, o sea, de la matriz que es acá en Quito. Existe otro organigrama que es ya, si ya solo se puede hacer el organigrama completo, eso es una cosa inmensa. Entonces, el organigrama de la Universidad Católica de acá es así. Está el rector, está, se nota, o sea, están ahí. Son las estructuras, los cuadritos que les hacen, les van poniendo jerarquía. Por eso existen diferentes tipos de organigrama. Existe un organigrama jerárquico, existe el lineal y existe el otro que es circular, si no estoy mal. Por ejemplo, aquí está el rector, el vicerrector, consejo académico, o sea, el rector está sobre el vicerrector, el consejo de sedes está a la par que el vicerrector, y el consejo académico, sin embargo, está un poco más arriba que el rector. Acá está el consejo superior, el vicecanciller, está sobre, arriba el consejo superior y el gran canciller. O sea, aquí están los puestos como tal o áreas. Este es más de áreas más que de puestos, porque incluso hay de puestos. El organigrama de una empresa les sirve a ustedes cuando necesiten ver cómo está conformada la organización. Y esto es lo primero que uno hace. Lo primero que uno hace cuando vaya a fundar una empresa como tal es hacer el perfil de cargos, donde se ponen las descripciones de cada cargo y hacer el organigrama. Eso es lo primero que se hace. Porque eso a ti te permite tener claro los lineamientos o la forma o a quién debe dirigirse cada persona o cada área, quién debe darle respuestas o resultados como tal. El rector, el vicerrector, comisiones, comités de auditoría interna están al igual que el Consejo Superior, incluso el tamaño, puede que estén igual, pero estos son más grandes. Estos tienen un poco más de poder. La Secretaría General, asesores, la Dirección de Promoción y Comunicación, Centro Cultural. Incluso no sé si se ven aquí cómo está en la Secretaría General un poco más sobresalida que la Dirección de Promoción y Comunicación. O sea, las dos están un poco más salidas que asesores y Centro Cultural. Eso quiere decir que tienen un poco más de peso en decisiones y demás. Asesoría jurídica, Dirección Pastoral de la Universidad, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, la. Bajo el vicerrector está la Dirección General Académica, la Dirección General de Estudiantes, que es la PEUS, no me acuerdo, la Dirección General Administrativa y la Dirección General Financiera. Son estos cuatro ejes principales. Y dentro de la Dirección General Académica están las facultades y escuelas. Y dentro de cada facultad y escuela está el decano, subdecano, coordinador de la carrera tal y tal y tal, profesor de tal y tal y tal, y así van subiendo. O sea, es así. Es la esto por eso es organigrama, organización de empresa. Así está organizada como tal una empresa. Entonces, cuando ustedes trabajan en entrenamiento humano, vayan a algún trabajo, les vayan a contratar, primero lo primero que siempre les he dicho y pidan es su perfil de cargo. Si una empresa no tiene un perfil de cargo, ya por ahí una red flag. Ya sé, porque eso es lo primero que se hace, un perfil de cargo. Entonces, lo primero que tienen que ir a hacer es pedir su perfil de cargo, porque ahí van a estar sus funciones y a quién ustedes tienen que dirigir, y el perfil de cargo y el organigrama, porque ahí van a saber
bueno, en este caso sería de talento humano, que van a trabajar ahí. O si trabajan en en otra área, bueno, entonces piden su perfil de cargo y el organigrama para saber a quién dirigirse, quién es su jefe directo. El perfil de cargo para saber qué funciones van a desempeñar. Y en el perfil de cargo, la ventaja del perfil de cargo, y este es un tip, si en el, tú tienes que ser súper pilas en el perfil de cargo, ver cuáles son tus funciones, qué vas a hacer, y así cuando tú estés trabajando, y si te ponen a hacer algo que no está en el perfil de cargo, decir, ¿sabes qué? Eso no está en mi perfil de cargo, no es algo que me corresponda a mí. Y así nos evita de que el sobrecarguen el trabajo. Influyen otros factores que a veces, ponte la camiseta de la empresa, pero no, si eso no está aquí, está pescado. No le pueden obligar a hacer algo que no está en el perfil de cargo. Pero En tan- Licey, por ejemplo, si lo que usted dice es verdad, si no está en el perfil no le pueden poner, pero pero les ponen. se basan en lo que dicen por necesidad institucional, la máxima autoridad le dispone a hacer tal cosa o ser responsable Les de tal área. ponen, les ponen, ajá. No está en tu perfil, pero te ponen, o sea, pasa eso. Sí, se basan en eso, Se en base a la basan en eso, necesidad les ponen. institucional. Y ahí, o sea, ya es una cuestión ya un poco más legal en ese sentido, porque sí, es verdad, les ponen, o sea, porque o sea, tienes que hacer esto y esto y aquí, esto y acá. Ya ahí intervienen un poco más leyes, o sea, código de trabajo y demás. Ahí sería, me imagino que a ustedes les deben dar, me imagino, quiero pensar, quiero creer que les van a dar algo derecho del trabajo, alguna cosa. Esperaría que les den algo de eso. Esperaría. Entonces de ahí les van a explicar, o sea, cómo hacer, qué medidas tomar. No les puedo decir ahorita qué hacer porque depende, es que no todas las empresas se manejan de la misma forma. Uno siempre cuando sale a una empresa y va a otra tiene que decir, primero si le, tip también, si usted pone en su hoja de vida que sabe hacer de la A a la Z, tampoco irá a mentir, ¿no? Pero si va a mentir aunque sea un poquito y le dicen, ¿y dónde está que no puede ser? Su respuesta puede ser, es que las empresas son diferentes. Y es verdad, es verdad. No todas las empresas manejan los mismos procesos, no todas las empresas se comportan de la misma forma. En la empresa que yo trabajé, lo que hacían, o cómo les recompensas, o sea, habían veces que se quedaban hasta tarde, tenían que hacer cosas que no estaban dentro del perfil de cargo, pero les recompensaban por esas cosas. Me acuerdo, tenían que implementar un nuevo sistema y le tocó a un asistente de asistente de talento de recursos humanos, se llama el puesto de él. Y no estaba dentro del perfil, ella no se manejaba con ese sistema, ella tenía otro sistema que iban a seguir ocupando, pero si no porque querían renovarse, le tocó. Y no le tocaba técnicamente a ella, le tocaba la de contabilidad que estaba ahí adentro, la asistente de contabilidad, de ahí adentro, ahí mismo. No estaba, en ningún momento le decía eso, pero le tocó, sin embargo, le recompensaron por eso, se le pagaron creo que $1,000, no me acuerdo, pero sí, le recompensaron por eso. Entonces depende, siempre va a depender de eso, de la empresa como tal, de las cosas que haga la empresa. Eso digo, a veces tu perfil de cargo puede que diga que es por eso que ya y eso le decía, va más ya la parte legal y por eso las empresas ahora ya se cuidan. Entonces, cuando buscan una persona, ahora se les ponen en los funciones polifuncional o le dejan así como que abierto, ya, cuando vean, claro, ya como que ahí está. Entonces le dejan así, le dejan abierta, le dejan polifuncional y ya, y ahí ya se salvan. Y ahí ya no podía reclamar porque sí está polifuncional, ese de todo. Eso. Ay, ya me fui por la tangente otra vez. Me quedé acá. Grupo de mando. Ya, ya me quedé aquí. El grupo de mando se fundamenta en el organigrama de la empresa. Está compuesto por personas que reportan directamente al gerente asignado. Ejemplo de estos son los supervisores de almacén, que le reportan a un gerente de producción y logística de almacén. Grupos de mando. El grupo de los jefes, les digo yo. Los mayoritarios. Grupo de tareas. El grupo de tareas está compuesto por personas que trabajan juntas para realizar una tarea o bien sus deberes. Esto se lo puede visualizar en un departamento o bien en la conformación de un grupo de alumnos para realizar proyectos o trabajos de investigación, incluso dentro de la empresa. Se forma un grupo de tareas cuando
en este ejemplo que les di del nuevo sistema de nómina, les tocó a 3 personas. La tarea de ellos era como que entrenarse en el nuevo sistema. Entonces hicieron un grupo. Pues ese grupo formal se vuelve informal. No formal, más que informal. No formal. Se me fue el internet a micro. ¿Qué irás? ¿Me escucharon? ¿Me Sí, escuchan? profe. Ahí sí, profe. Me fue el internet a mí. Ya no. Ahí sí. A ver, grupo de mando, me quedé en grupo de mando, grupo de intereses. El grupo de intereses es un grupo, son aquellos que perciben un beneficio en particular, por ejemplo, dar apoyo al trabajo en empleo para obtener un bono adicional de manera grupal. El mismo ejemplo que les dije es un bono, era un grupo de intereses. Sabían que les iban a dar un bono. Entonces, entre ellos se apoyaron por conseguirlo, no les dieron una recompensa por eso. Cada uno de ellos. Los grupos amistosos. Estos grupos amistosos se caracterizan por alianzas sociales y surgen por afinidades en sus valores, intereses, gustos y formas de pensar. Principalmente se desarrollan fuera del área de trabajo. Pero ahora, yo en mi experiencia puedo decir, no, los grupos amistosos. Eso sí, se desarrollan generalmente fuera del área de trabajo, pero la cosa de esto es que de esto, ¿en qué situaciones se desarrollan? O sea, van a almorzar. Vamos a comer. No, no, les digo, cuando uno se trabaja. Bueno, en mi trabajo normal ahora no puedo hacer eso porque no salgo de la fundación hasta y almuerzo con los chicos y todo. Pero cuando yo trabajaba en talento humano, vamos a almorzar, ¿no? Y, y ahí se van desarrollando grupos amistosos y todos estos grupos amistosos entran. Bueno, estos grupos amistosos que después inciden dependiendo de la dinámica del grupo de forma positiva o negativa en la dinámica o en el clima organizacional. Si ya se pelean, después se hace un clima asqueroso. Así es la desventaja de los grupos amistosos. Con esto terminamos con esta parte. Hasta aquí les doy la introducción como tal. Razones por las que las personas se reúnen en un grupo. ¿Por qué uno como ser humano se reúne en un grupo? Tiene la necesidad de estar. La primera que me encanta y siempre digo a todo el mundo es porque el ser humano es un ser social que necesita estar en relación con el demás, en contacto social con las demás personas. Primero. Segundo, seguridad. Uno está en un grupo o las personas nos reunimos en grupos por seguridad, estatus, autoestima, pertenencia, poder y logro de metas. Por seguridad, ¿en qué sentido nos reunimos en grupo por seguridad? Al reunirnos en grupo, los individuos reducen la inseguridad de estar solo. Cuando uno forma parte de un grupo, las personas, de algún modo, uno se siente más fuerte, tiene menos dudas de sí mismo y resiste más a las amenazas, se siente protegido. Entonces, por seguridad, una de las razones por las que estamos en grupos, o por las que hacemos grupos. Por estatus. La inclusión en un grupo se aprecia como importante para los demás, da reconocimiento y estatus a sus miembros. Es lo que pasa, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en Islamocolí, Guayaquil, que no a cualquiera entra a vivir ahí. O sea, los que viven ahí tienen que aprobarte que vayas a vivir allá. Si no, no puedes entrar. Entonces, uno por estatus puede que se meta, ay, no, este grupo me voy a meter ahí. Una, autoestima. Los grupos le dan a la gente sentimientos de valía. Es decir, además de investirlos en estatus, que ya por ahí ya entra la autoestima, la pertenencia a este grupo le aumenta la sensación de bienestar. O sea, un miembro de este grupo, al sentirse parte del grupo, primero por estatus, y este estatus de evidenciarse como personas del exterior, le da pertenencia, le da pertenencia, le hace sentir válido y le hace sentir válido como miembro del grupo. Y eso le genera una buena autoestima. Yo, que me aprecian, no sé qué, me valoran aquí, mi grupo, en mi empresa, la. Entonces ya les aumenta la autoestima. Pertenencia, que es la base principal.
¿Por qué? Porque los grupos cubren necesidades sociales. Las personas disfrutan de la interacción regular que surge de estos grupos. Muchas de estas interacciones en el trabajo son la fuente primordial de satisfacción de necesidades de afiliación. Cuando vimos las necesidades de Maslow, ahí estaba, afiliación. ¿No? Pues, las necesidades básicas para el proceso de autorrealización de la persona. Entonces, existe la necesidad y el grupo satisface esa necesidad. Poder, lo que no es posible lograr de forma individual, con frecuencia, si lo es a través de la acción del grupo. Con el número hay poder. Y esto se ve también en psicología de las masas, cuando se habla que la masa es bruta. Por ejemplo, cuando pasó en el paro los saqueos, habían personas que ni siquiera habían hecho un saqueo en toda su vida, pero lo hicieron porque se sentían protegidos por el grupo, tenían poder, porque entre más pensaba que era de mejor forma reaccionar o expresar cierta conducta que uno solo. Entonces hubo eso. Por eso es que la gente hacía saqueos y de todo. En el primer paro me acuerdo. Y por último, logro de metas. Hay ocasiones en que se requiere más de una persona para alcanzar una meta particular. Aunque uno quiera ser polifuncional, no, no es fácil. O sea, se necesitan los demás siempre. Existe la necesidad de reunir talentos, conocimientos o poder llevar a cabo un trabajo. En tales casos, la administración utilizará un grupo formal. Y se denota o se entiende el grupo formal. Preguntas, dudas, inquietudes con los grupos. Hasta esta parte introductoria de grupos. No, nadie. Y no, tal vez. No, no le estoy introduciendo el tema de grupos. Después más adelante ya viene más fuerte la cosa. No es difícil. Esta parte no es difícil. La perspectiva individual es un poquito más compleja de entender. La perspectiva grupal es más mm, fácil de digerir.